Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Muy buenos días a todos, bienvenidos Esenciales, qué gusto es estar con ustedes esta mañana, agradecido de poder abrir la Biblia, de poder abrir mis ojos una vez más y darle gracias a Dios por esta oportunidad de glorificarlo, esta oportunidad de estar contigo esta mañana y tener principios esenciales para nuestra alma, nada más maravilloso, nada más necesario, mi hermano, no sabes qué necesario es el tener la palabra de Dios delante de nuestros ojos, ponerla en nuestro corazón, creerla, ponerla por obra en fe y confianza. Dios es muy bueno al permitirnos hacer esto, tener esta libertad, ¿verdad? Y le pido a Dios que en este día nos dé la oportunidad de escucharle y de que estas palabras sean de mucho ánimo para ti, de mucho ánimo para mí y que nos lleven a entender su palabra y amarla más profundamente, amarnos también en la iglesia, amar justicia, amar verdad. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidas. Gracias por estar sintonizados. Tú que vienes en el carro, tú que estás yendo al trabajo o estás regresando, bienvenido, bienvenida a Esenciales, los que están en el video en vivo, donde quiera que estemos llegando, gracias por tomar en cuenta el querer cada mañana abrir tu corazón a la palabra de Dios. Y agradecemos a Omega Insurance y a Be Happy Yard Signs, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 Gedwell Road. Ellos hacen cotizaciones personalizadas en cualquier clase de seguro, sea de auto, sea de casa, sea comercial o para sus trabajadores. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, 901-319-7149. Y nuestra familia Calvary, gracias por su compromiso y su amor por la verdad. Y bueno, pues vamos a entrar a este panorama de la carta de Apocalipsis. ¿Cómo interpretarlo? ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué importancia tiene en la vida del creyente? ¿Y qué aplicación a nuestra vida práctica? Así es de que quédate por favor a Esenciales para la Fe. Así es, y bueno, por ahí estaba escuchando una ilustración que es preciosa, que no es tanto una ilustración sino un caso de la vida real. En aquellos tiempos cuenta la historia que estaban los soldados de la resistencia, de la alianza, que habían sido capturados por los nazis, ¿verdad? Habían sido capturados por los nazis, ellos estaban pues ahí siendo oprimidos, torturados por los alemanes, ¿verdad? Por los nazis alemanes de aquel tiempo. Y no se habían dado cuenta que alguno de ahí tenía un radio guardado, ¿verdad? Y en ese radio guardado escucharon que los nazis habían perdido una guerra clave con la cual ya iban a perder contra los rusos y ellos iban a ser libertados, ¿verdad? Y de pronto los nazis, ¿verdad? Ellos empiezan a tener en su grupo, empiezan a tener una fiesta impresionante, gritos, bailando, y no entendían por qué. Entraron y vieron qué está pasando, no se dieron cuenta, ellos simplemente recibieron una noticia, todavía estaban aparentemente bajo la influencia, bajo el poder de los nazis, ¿verdad? Pero ellos se sabían ya vencedores, ¿verdad? Algunos de ellos estaban casi moribundos, algunos de ellos estaban ahí, pero ellos sabían que ya habían vencido, ¿verdad? Y entonces esta es una perfecta ilustración para nosotros en nuestros tiempos, aun cuando vemos, ¿verdad? Aun cuando vemos a nuestro alrededor que pareciera que el mal está triunfando, pareciera que la oscuridad, las tinieblas van ganando terreno. Nosotros hemos recibido una carta, un mensaje de victoria, y esa carta de victoria es toda la Biblia, la palabra de Dios, y en este caso hemos recibido Apocalipsis, donde nos está mostrando no nada más una señal de radio, sino la victoria perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario consumada, ¿verdad? A Jesucristo glorificado, y estamos entendiendo el por qué es necesario que el cristiano esté en diversas pruebas, por qué el cristiano a veces tiene que ser oprimido y perseguido, porque eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Jesucristo fue oprimido, fue humillado, sin embargo fue exaltado hasta lo sumo, y eso es lo que nosotros estamos siguiendo en nuestro Señor, y es lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis, nuestra carta magna de victoria
historia. Y eso es lo que vamos a ver en todo Apocalipsis. Ya vimos varias cosas durante la semana, ¿verdad? Vimos que es la revelación de Jesucristo, vimos que no es un libro para asustarnos, vimos la importancia de poderlo interpretar de la manera correcta, sencillamente, literalmente, respetando la gramática, respetando el lenguaje, entendiendo la simbología, entendiendo que Dios no puso este libro para confundirnos, no, sino que como toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñarnos. Y cuánto más este libro de Apocalipsis, que nos muestra precisamente nuestro futuro, nuestra esperanza viva. No importa en qué situación estés, este tiempo es pasajero. Y créemelo, no es una cuestión nada más que nosotros los cristianos pensemos así. Toda la gente en este mundo tiene tiempo de caducidad, solo que nosotros tenemos en nosotros una esperanza viva, ¿verdad? Vimos a Jesucristo, lo vemos en la Biblia, a Jesucristo resucitar por más de 500 personas, lo vemos levantarse de los muertos, estar con ellos, ver un cuerpo glorificado, vemos a Jesucristo ascender a los cielos, ¿verdad? Y nos dice muy claramente, de la misma manera, dice que se esconde en las nubes, de la misma manera que lo vieron irse, así lo veremos regresar, y vamos a estar viendo todas esas cosas en Apocalipsis, como dice aquí en el capítulo 1, vienen las nubes y todo ojo le verá, y estamos viendo esta maravillosa promesa de Apocalipsis, ¿no? Entonces, así de que te animo a que estés leyéndolo, ¿verdad? Estés viendo, sí, vamos a estar viendo el juicio de Dios, vamos a estar viendo diferentes cosas, pero es maravilloso poder ver a Dios finalmente expresado en todo su poder y gloria, y como te digo, finalmente poniendo orden y diciendo que eres mi enemigo, nunca quise que fueras mi enemigo, nunca quise que te perdieras, pero es tu decisión, y así va a ser. Entonces vamos a estar viendo estas escenas preciosas en el cielo, y estas escenas pues desastrosas en la tierra, pero finalmente vamos a estar viendo todo este tema maravilloso en el panorama general de Apocalipsis. Sí, cosas que observar. Bueno, pues te encuentra cuando estés leyendo Apocalipsis, encuentra las bienaventuranzas, o sea, cuando dice bienaventurado aquel, encuentra las setenas, o sea, las series de 7 trompetas, 7 coronas, comienza a subrayar todas esas cosas, encuentra estas palabras clave que te van a dar un panorama pues más amplio de lo que es el libro de Apocalipsis. Así es, y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Quédate en Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues seguimos en este precioso libro, pero esta no es una carta, es un precioso libro, esta profecía maravillosa, revelada del Señor, de parte del Señor y de su ángel a Juan. No te olvides este domingo estar con nosotros allá en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133, porque vamos a comenzar con el capítulo 1. Y bueno, lo que acabamos de ver aquí en Apocalipsis es cómo es un libro completo, es un libro de los desenlaces. Vimos unas preciosas contrastes entre Génesis y cómo verdaderamente el Apocalipsis es la tapa perfecta que cierra la historia humana, ¿verdad? La historia humana tiene un principio, tiene un fin, y tiene un redentor, tiene un héroe, ¿verdad? Tiene villanos. Los villanos no solamente Satanás, somos nosotros que le aborrecemos, pero es la única historia donde el héroe muere por los villanos. Para que el villano viva. Para que el villano viva, ¿verdad? Sí. Y bueno, dice la palabra en Apocalipsis, en 22, 18, 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, es un libro completo, cerrado, y yo creo que este no solamente es el cierre de Apocalipsis, sino de toda la palabra de Dios, de todo el canon bíblico. ¿No? La palabra de Dios no le tienes que añadir, no le tienes que aumentar, no le tienes que embellecer, sencillamente tienes que reconocer lo que el autor quiso decir cuando él la inspiró, ¿no? Sí, así es. Necesitamos venir con ese corazón sabiendo que el Espíritu Santo inspiró todo el consejo de Dios de pasta a pasta, y que en ello encontramos la manera, ¿verdad?, de cómo poder vivir con esperanza, cómo podemos vivir victoriosos en esta vida. Y bueno, pues hay un bosquejo natural, ¿verdad?, en esta carta. Así es. También veamos rápidamente un panorama de todo lo que más o menos veremos en Apocalipsis, mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 1:19 dice así: escribe las cosas que has visto, las que son
y las que han de ser después de estas, ¿verdad? Ese es el bosquejo natural que todos los comentaristas hablan que Apocalipsis tiene, y si lo observamos es así, ¿verdad? Son 3 partes las cuales Apocalipsis nos habla: las que ha visto Juan, las que son en el presente y las que van a ser después de esta, ¿verdad? Las que has visto son las que estás viendo en el primer capítulo, las que tú leas, ¿verdad? Las que son los mensajes a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Así de rápido va Apocalipsis. Y las que ocurrirán después de estas son las que están en los capítulos del 4 hasta el 22. Todo este asunto, ¿verdad? Pero fíjate, en estos 3 grandes puntos vamos a ver revelado a Dios el Padre en toda su gloria y majestad. Santo, verdadero, omnipotente, sabio, soberano. Y de la misma manera nos va a mostrar, ¿verdad?, todo este plan de la redención cumplido claramente, ¿no? Y me gusta mucho cómo en las primeras partes, en las cosas que son, ¿verdad? En las cosas que has visto, bueno, vamos a ver un retrato precioso de Jesucristo. Tú puedes dibujarlo en tu mente e incluso haz una lista, porque habla de sus ojos, habla de su boca, habla de su rostro, habla de sus pies, habla de sus manos. Observa bien qué es lo que está haciendo Jesús, habla de su ropa también, claro, ¿no? Entonces, observa todo lo que hay ahí, haz una lista de todas las cosas que estás viendo, habla de candeleros, de estrellas, ¿verdad? Ángeles o mensajeros, checa todo eso y sepáralo, para que finalmente sepas qué es lo que hay ahí, solamente obsérvalo. Fíjate, dice, bueno, tú lo puedes ver para que lo estés viendo por ahí. Después, son las cosas que Juan ha visto, que imagínate, son impresionantes. Después dice las cosas que son. La Biblia nos enseña muy claramente que el juicio comienza por casa, y eso me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención, y ese va a ser una advertencia y un llamado a nuestras vidas. En estas 7 iglesias de Asia, que son iglesias reales, que estaban en ese tiempo ahí, de las cuales Juan tenía cuidado y seguramente estaba preocupado por ellas, por la situación que estaba pasando, ya lo vimos al principio, ¿no? Pero el Señor, en primer lugar, comienza amonestando a las iglesias. Solamente a 2 de ellas no les da advertencias, sino que les dice que retengan lo que tiene la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo, creo que es, la iglesia perseguida. Pero ahí tenemos en estas iglesias un retrato maravilloso de la iglesia, en la historia de la iglesia y la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque podemos ver en cada una de las características de estas iglesias algo que está pasando hoy en nuestros días. Uh-huh. Pero Dios es tan bueno que comienza dando esta advertencia, ¿no? Y yo creo que, como te digo, el juicio comienza por casa. El Señor comienza hablándonos a nosotros, los más cercanos a Él. Sí, así es. Y bueno, tenemos que poner mucha atención a todas esas cosas, por favor. No vengas predispuesto o con una idea predeterminada a este libro. Simplemente observa qué dice el texto. Es una de las reglas de interpretación. ¿Qué dice el texto? Podemos hacerle preguntas al texto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Todas estas cosas te van a ayudar a ir en una relación más profunda con Dios en la palabra de Dios. No temas esas preguntas. Hay unas que se contestan, hay otras que no se contestan, pero eso te va a dar una mayor perspectiva de lo que el autor está diciendo, de qué quiere decir y cuál es el propósito de la carta. Así es. Y bueno, lo que está viendo aquí no es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Vamos a estar viendo todo esto con claridad y cómo el Señor precisamente emite esta advertencia, este juicio, ¿verdad? Despierta, no quieres que quite tu lámpara, es decir, que apague la luz que he puesto en ti. Y vamos a estar viendo las cosas que son, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo el Señor le está advirtiendo a una iglesia, ¿verdad?, de los peligros del pecado, del peligro de amoldarse al mundo, ¿verdad?, para supuestamente ganar pecadores. Lo estamos viendo, todo este liberalismo que estamos viendo, esta ideología progresista que está dentro de la iglesia, sí, ¿verdad?, sí, que está siendo tolerante al pecado, nos va a mostrar cómo adorar correctamente a Dios. Y finalmente vemos del capítulo
3 al capítulo 4, que de pronto vemos ya la iglesia en una adoración celestial, ¿verdad? Representada por estos 24 ancianos que nunca antes los vemos, ¿verdad? No los vemos ni en la visión de Daniel, ni en la visión de Jeremías, sino solamente de Isaías, perdón, o en la de otros que vieron el cielo. En este momento ya vemos a estos 24 ancianos representando, ¿verdad?, la totalidad de la iglesia, con coronas delante del Señor. Y a partir de ahí comenzamos a ver con una maravillosa claridad lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos, ¿no? Y cómo lo vamos a tratar de ver con las señales que estamos viendo en nuestros tiempos, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día, cómo realmente se está confabulando este nuevo orden mundial y esta manera de tener un control del gobierno sobre la gente, ¿no? Este asunto de tener, si no tienes esto no puedes viajar, si no tienes esto no puedes comprar, no puedes ir allá. Un control, ¿verdad?, donde va a ser claro cómo en verdad se va a ejercer todo esto, las guerras, rumores de guerras, todo lo que, cómo está Mateo 24 también ligado con muchas de las partes de Apocalipsis, ¿verdad? Y también Daniel, cuando está hablando acerca de todas estas cuestiones y cómo se están cumpliendo, ¿no? Y vamos a estar viendo también hasta dónde el ser humano puede corromperse y endurecerse, ¿verdad? Una humanidad endurecida, tan endurecida, porque Dios le entrega a su pecado y a su maldad de una y otra vez estarles predicando el evangelio. Vamos a ver cómo hasta ángeles van a estar predicando el evangelio, los santos, ¿verdad? La iglesia, aquellos que crean en el Señor en este momento, los judíos, ¿verdad? Los israelitas van a estar convertidos al Señor, van a estar predicando el evangelio y aún así no van a doblar su cuello. Vamos a ver un endurecimiento total, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente la victoria total de Cristo sobre Satanás, pero también vamos a ver descrito un establecimiento político, un último sistema político en el mundo, ¿verdad? Este sistema va a ser un sistema económico, político, social, religioso, que va a estar literalmente empoderado por fuerzas satánicas. Claro, sí. Sí, vamos a ver a Satanás, ¿verdad?, revelado ya como este hombre, el anticristo, haciendo todas estas cosas, estableciendo un orden mundial en donde va a decir paz y seguridad, ¿verdad? Paz y seguridad por un tiempo, una paz falsa que se va a romper. Vamos a estar viendo todo eso, cómo finalmente todos estos intentos de Satanás por regular todo, por gobernar todo, se le va a dar, pero por un corto tiempo, ¿verdad? Y como te estaba diciendo, ¿no? Lo estamos viendo, yo lo mencionaba, ¿verdad? Se prepara el terreno, para la gente ya no es raro ni es complicado pensarlo, ya no es un secreto este asunto, ¿no? Con todo este asunto del COVID, vacunas, cubrebocas, ¿verdad? Claro. Como te decía, se está hablando de un pasaporte COVID sin el cual no puedes viajar, muéstramelo, ¿no? Está muy, muy fácil, ¿no? En el tiempo de Apocalipsis vamos a ver el anticristo y su marca, ¿verdad? Sin la cual no vas a poder comprar ni vender. No estoy diciendo para nada que la vacuna sea la marca o el cubrebocas, no, claro, no es así, no, ¿verdad? Pero eso está preparando el terreno, claro, ¿verdad? En un cierto sentido, en algún momento esto va a pasar. Ahora no solamente está hablando de que te van a engañar y ay, me dieron la marca, no, es una cuestión de adoración, es una cuestión de confianza, de fe. Yo amo mi vida y voy a pagar cualquier precio por tener mi vida. Es como aquellos que niegan a Cristo o no le niegan a Cristo, ¿verdad? Que saben lo que están haciendo y esto va a suceder. Sí, esta paz y seguridad proclamada por el anticristo es una paz y una seguridad conforme a este mundo, no conforme a Dios. O sea, no va a estar hablando de cosas espirituales, va a estar hablando de cosas literalmente económicas, literalmente que van a provocar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, va a exaltar todas esas cosas y obviamente que va a tener muchísimos seguidores, así, ¿no? Es. Bueno, y vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en esto tan interesante que estamos viendo suceder delante de nuestros ojos, ¿verdad? No es un complot, no es una cuestión de esto, ¿cómo se le llama? Una conspiración. No, estamos viendo claramente cómo todo se está moviendo alrededor, cómo en verdad se está empujando a que haya un gobierno global, ¿verdad? Estamos viendo cómo con esta
excusa del cambio climático. Acuérdate, nosotros los cristianos no ignoramos que hay cambio climático, lo que ignoramos es, no negamos es la palabra, que haya un cambio climático, lo que negamos es el origen del cambio climático y la manera en la que el cambio es movido, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios eterno para este mundo ateo que literalmente está sacando a Dios de todas sus áreas, ¿verdad? De todas las áreas de su vida, pues para ellos no hay un Dios y ellos piensan que con regular la emisión de dióxido de carbono o este tipo de cosas, el clima no va a cambiar, ¿verdad? Incluso, pero es una cuestión pagana porque ni siquiera es una cuestión científica, porque no todos, como ellos dicen, usan la palabra ciencia, no todos los científicos están de acuerdo en lo que produce el cambio climático y en cómo arreglarlo. De hecho, el dióxido de carbono, ¿sabías que el mayor productor de dióxido de carbono no es un auto? ¿Sabes qué es? El mar. Simple y sencillamente el mar es el que más produce dióxido de carbono y es muy importante y necesario para que haya plantas, para que haya cuestiones verdes, ¿verdad? Los árboles de eso se alimentan. Mientras más dióxido de carbono, más oxígeno tenemos. Entonces es toda una manipulación de cosas, ¿verdad?, que inyectan temor en la vida de las personas, de pensar, no hay un Dios, estamos a la deriva, somos un accidente, Dios quién sabe dónde estará, si no hacemos algo se va a acabar este mundo. Entonces, no, mira, este hombre quiere, o aquella mujer quiere sacar petróleo, nos quiere matar, pero con eso están manipulando gobiernos, economías, ¿verdad? Hay lugares donde hay una pobreza extrema porque de acuerdo a estas regulaciones no pueden usar el petróleo y están muriendo más, ¿verdad? Por prender madera y estas cosas y por males de respiración y diferentes cosas, cuando las cosas que hay en el mundo Dios nos las dejó, ¿verdad? Para usarlas de una manera, obviamente, de una manera responsable, ¿no? Y sí hay que cuidar lo que Dios nos da, pero finalmente todo esto solamente es una manipulación para llevar a este punto, ¿no? Vemos en nuestros tiempos las ideologías LGBT, ¿verdad? El aborto, el matar a un niño en el vientre de su madre, ¿qué es eso? La globalización, ¿verdad? Todo esto, lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Y bueno, hoy más que nunca, ¿verdad? La gente está siendo adoctrinada para esto, para aborrecer a Dios, ¿no? La religión que prima en nuestros tiempos, ¿cuál es? Materialismo, humanismo, ateísmo, ¿verdad? Con esta gente de la pandemia, la gente está accediendo a dar sus libertades, ¿verdad? Con el fin de no perder su estilo de vida y recuperarlo, ¿no? Estamos viendo todo esto caminar, cómo están cambiando el lenguaje literalmente, ¿verdad? Están diciendo, te queremos lo mejor y están haciendo lo peor, ¿no? Están diciendo, ellos son los que tienen mensajes de odio, ellos son los intolerantes, ellos son los que están haciendo mal porque están tomando en cuenta un Dios represivo, un Dios que no nos deja ser, ¿verdad? Y están pensando en esta utopía, ¿verdad? De donde yo hago todo lo que quiera y todo va a ser feliz. Bueno, cuando venga este anticristo van a vivir esa utopía, pero se van a dar cuenta que no es una utopía en lo más mínimo, ¿verdad? Se desatará la violencia y lo que va a pasar, porque junto con darle libertad a las cuestiones de mi naturaleza pecaminosa, no solamente viene la lujuria desatada, sino viene la violencia, vienen muchísimas cosas más que vamos a estar viendo, ¿verdad? En este punto. Pero sin embargo es lo que estamos viendo, estas generaciones. Cuida a tus niños, cuida a tus hijos lo que les están enseñando, porque les están enseñando que lo más importante es el planeta, no las personas, ¿verdad? Problema, la ideología es que el problema es el hombre. Exacto. Y hay que salvar el planeta. Entonces hay que deshacernos del hombre. Así es. Hay que deshacernos de la imagen de Dios. Así es. Lo que estamos viendo ahora que va hacia allá, ¿verdad? Imagínate una fe ciega que niega la biología más básica, ¿verdad? Un hombre ya no es un hombre y una mujer por su simple biología, sus genitales, ¿no? Toda esta cuestión es una cuestión de cómo yo lo veo. Y una cuestión que está, lo que dice literalmente en Romanos, la gente está entregada a una mente reprobada, ¿verdad? Un bebé en el vientre de su madre ya no es un bebé, son células, ¿verdad? La peor y más cobarde manera de deshacerse del más indefenso, que es un bebé que debería estar en el lugar más seguro, que es el vientre de su madre, es destruido. Estamos literalmente entrando a un paganismo, ¿verdad? Tanto que se critica, ay, esos bárbaros lo que hacían, y sí, hoy claro, con un lenguaje más sofisticado y moderno, entre comillas, o más nuevo, pero se están haciendo cosas como esas, cosas peores, ¿no? Mutilando a los niños desde pequeñitos, ¿verdad? Cuando ni siquiera tienen la edad para tomar una decisión, y está todo desde los más altos rangos de gobierno. Sí, cosas que hicieron caer al
Imperio Romano, ¿verdad? Cosas que hicieron caer a culturas que se entregaron a toda esta clase de cosas, pero que al final cayeron. ¿Por qué? Porque vienen, como dices, son problemas de salud en general a las personas, o sea, son cosas terribles, una inmoralidad, una violencia tremenda, tan solo lo que se hace, ¿verdad? Muchas veces en estos desfiles donde las personas muestran sus preferencias, entre comillas, son cosas tan inmorales que cualquier otra persona que lo hiciera la meterían a la cárcel, pero no, en el nombre de esta libertad, o sea, es permitido todo esto. Supuesta libertad, lo cual está destruyendo, está corrompiendo por completo la moral de las personas y la sociedad, ¿no? Y lo estamos viendo cómo está cayendo en pedazos, pero vemos precisamente por toda la Biblia, ¿verdad? El Señor advirtiendo esto. Nos pone como ejemplo Israel, Moab, todos estas antiguas civilizaciones que precisamente fueron destruidas por este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros, Apocalipsis nos va a mostrar que lo más importante para una nación, para una población entera, es reconocer a su Dios, ¿verdad? Y lo que está haciendo, lo que vamos a ver aquí es finalmente el final de la rebelión humana, es decir, no te quiero, Dios, no te quiero en mis caminos, vete de aquí, quiero hacer lo que me dé la gana, no voy a creer, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que va a pasar, ¿verdad? Al final, como te mencionaba en estos días, ¿no? O sea, imagínate, ¿a dónde vas a ir? Si tú le dices, Dios, yo no te quiero, pues Dios te va a decir, dame mi aire, dame mis células, dame mi energía, dame todo lo que existe es mío, yo lo sustento. ¿Tú qué vas a hacer sin nada de eso? No puedes existir, no podemos existir sin el sustento de Dios. No somos un accidente, tienes que entender eso, es una mentira este asunto total, ¿verdad? Es de tener con injusticia la verdad, todo este asunto de millones y millones de años es una falacia, este asunto de la evolución es una mentira total, no existe, ¿verdad? Es una manera de ver las cosas, es una religión, y nosotros tenemos que saber que si hay un Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, y es un Dios que quiere y que va a pedir, ¿verdad?, lo que es suyo, y tiene todo el derecho porque solo Él es Dios, ¿verdad? Por ahí me decía un amigo, sí, no quieres, tú también quieres la adoración que quiere Dios. Bueno, haz tu propio universo, crea tus propias galaxias, crea haz tu propia humanidad, ¿verdad? Entonces vas a poder tener el derecho de decir adórenme, ¿verdad? Porque Él es el que lo creó todo, Él es el sustentador, Él es el único Dios verdadero, ¿no? Y bueno, regresando al panorama de Apocalipsis, bueno, vamos a estar viendo con esta pandemia, bueno, estamos viendo cómo esta crisis a nivel mundial, ¿verdad? Esta va que vuela para deshacerse del papel moneda, la tecnología de nuestros días, ya vemos que es capaz de tener a cada persona y saber dónde está, ¿verdad? Ya no es ciencia ficción. En China creo que tienen este sistema donde pues tienen este sistema de reconocimiento de caras, cada quien, te das cuenta por qué cada quien puede tener un celular y hasta te lo regalan, ¿no? ¿Por qué? Porque saben dónde estás. Bueno, para ese tiempo ya no va a ser necesario eso, ¿verdad? Pero están legitimando más y más el control de gobierno, ¿verdad? El mismo, se dice que en Europa la misma gente alrededor está clamando por un líder mundial que le ayude, ¿verdad? No estamos llegando ahí, pero estamos viendo, y Apocalipsis nos va a mostrar cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Cómo todo está cayendo en sus lugares, ¿verdad? Creemos que esta aparición, ¿verdad? Y la aparición de esta persona, el dictador más poderoso en la historia humana, va a aparecer. No sabemos si ya está en la tierra, ¿verdad? Probablemente sí, mejor conocido como el último anticristo, ¿verdad? Este hombre va a engañar al mundo entero, va a perseguir a los santos, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación lo vamos a estar viendo, pero va a ser un tiempo muy corto, no te preocupes, son 7 años. 7 años, ¿verdad? Y la persecución más fuerte van a ser 3 años y medio, ¿verdad? De la gente que esté aquí, nosotros estaremos con el Señor, pero durante estos 3 primeros años y medio lo vamos a ver, ¿verdad? Va a ser un líder muy especial que la mayor parte de la gente, no todo el mundo, pero la mayor parte del mundo y el gobierno va a estar esperando, va a vitorear, ¿verdad? Va a ser emocionante para el mundo incrédulo que este hombre malvado, que literalmente, así como ya los vemos hoy, pero todavía peor, dice que va a hablar puras blasfemias en contra de Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora. Va a venir en el poder de Satanás, se quitará la máscara a los 3 años y medio, lo vamos a ver, va a exigir la adoración de toda la humanidad. El que no se la dé va a morir, van a ver pues todas estas gentes que se van a rebelar, gentes que no, pero estos 3 últimos años y medio va a ser
una gran tribulación, donde sí vamos a ver el desatado el juicio de Dios. Va a ser algo tan terrible que la gente va a estar llena de temor, va a decir, montes caigan sobre nosotros, ¿verdad? Porque finalmente el poder de Dios va a estar totalmente claro para todos. Pero no termina ahí Apocalipsis, esto es lo más precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, porque esto me apasiona mucho lo que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos viendo nuestra carta magna de nuestra victoria, este documento precioso. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo este panorama de Apocalipsis, donde vamos a estar viendo precisamente, donde vemos cómo en realidad la escritura no solamente son principios, no solo son principios a seguir como la gente dice, no son leyendas, no, es historia real. Ponte a pensar en eso. La gente nos han adoctrinado durante años a confiar en que los libros de texto que llegan a nuestras manos son reales, y ni siquiera nos damos cuenta que los cambian cada 5, cada 10 años, y luego dicen una sarta de cosas que nada que ver, porque al final lo que están haciendo es mover y manipular de acuerdo a lo que ellos piensan. O sea, por ejemplo, lugares como México, aquí mismo, o sea, hablarles en contra de la evolución, hablarles en contra de millones y millones de años, es como una blasfemia total. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo crees? ¿Verdad? Siquiera pensarlo ya es algo como que ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque nos han adoctrinado por años y años, ¿verdad? Y esto no creas que tiene mucho tiempo, más o menos llegó como al final de los 1800 que comenzaron con esta cuestión, ¿verdad? Después llegaron los 1900, los 2000, y han seguido con esta cuestión, pero nos damos cuenta que en verdad la Biblia es real, porque lo que han hecho, lo que hace Satanás precisamente, pues es pretender pues hablar mal de la Biblia, decir que no es real, decir todas estas cosas, pero es la misma batalla que ha sucedido desde Génesis, con que dijo Dios. No, hombre, sus puras mentiras, ¿verdad? Entonces llega el momento en que tú necesitas tomar una decisión. ¿Vas a creer todo lo que escuchas afuera, ¿verdad? Toda esta confusión, mentira, o vas a creer lo que la Biblia dice, como está escrito? Porque sabes una cosa, por ella se ha comprobado históricamente todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho ha sido real y verdadero, escrita por hombres, sí, inspirados por Dios, ¿verdad? Dios es el autor bíblico y estamos viendo esto. Pero bueno, viendo esta historia preciosa, ¿verdad? Vamos cerrando esta historia, porque no te quiero dejar con el anticristo persiguiendo a los santos, ¿verdad? Vamos a ver que al final de esta gran tribulación vamos a ver finalmente Dios ganando en esta batalla llamada el Armagedón, ¿verdad? Y el Salmo 2 se va a cumplir finalmente. Si no lo has leído antes, el Salmo 2 está relatando este tiempo. Dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y fíjate lo que van a decir: rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Ese es su pensamiento, eso es lo que piensa un malvado y es lo que te están metiendo ahorita en la cabeza, ¿verdad? Con todos sus rollos. Dios es un malvado, Dios es un dictador que no te deja hacer lo que tú quieres y no te deja ser feliz. Cuando Él da rienda suelta a nuestras pasiones, solamente nos esclaviza y nos destruye. Dice el versículo 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Ayúdame con la siguiente parte. Dice: pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Qué precioso, ¿verdad? Tenemos este hermoso salmo viéndose cumplir literalmente en esta carta, ¿no? En este libro. Pero ahí no se queda todo. Fíjate que después nos va a relatar 1000 años de un reino terrenal de Jesucristo. Eso es lo que vemos en la lógica y en la gramática, cuando vamos poco a poco en la historia que nos muestra Apocalipsis. Nos relata 1000 años de un reino terrenal de Jesucristo. Él va a ser el rey de toda la tierra, finalmente un gobernante que va a hacer lo que promete, un gobernante que va
a aplicar justicia y juicio, ¿verdad? De una manera perfecta. Imagínate el mundo durante 1000 años, esa paz, ¿verdad? Un mundo, vamos a ver lo que Isaías nos muestra, una creación renovada, ¿verdad? Vamos a ver donde los animales una vez más van a regresar a ser vegetarianos, porque lo vemos ahí, dice que el león comerá pasto como el buey, ¿verdad? Cómo estarán un niño jugando con la víbora y no le va a morder, ¿verdad? Cómo el lobo no va a ser apacentado junto con la oveja, ¿verdad? Hablándonos de este reino de paz donde finalmente va a ser todo esta maldición de la creación revertida, ¿verdad? Es una promesa. Y no solamente eso, nos dice que nosotros, ¿verdad?, estaremos gobernando juntamente con Él, ¿verdad? Porque por eso nos llama reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ya no con una naturaleza pecaminosa. ¿Quién es la gente que va a estar aquí? Pues los sobrevivientes de la gran tribulación, ¿verdad? Aquellos que van a nacer y se van a multiplicar durante estos 1000 años, pero finalmente dice la palabra, nos relata que no van a creer, ¿verdad? Muchos de ellos, Satanás durante estos 1000 años es echado en el abismo, es desencadenado por última vez, los engaña otra vez al mundo en un instante, se subleman, pero ahí el Señor hace juicio en ese momento. Y finalmente dice que el cielo y la tierra y todo es enrollado como un pergamino. Finalmente Dios, antes de hacer cielos y tierra nueva, dice, nos muestra un juicio precioso, un juicio, ¿verdad? Bueno, no es tan bonito, pero sí vemos ese juicio, el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? De los pecadores no arrepentidos, de toda la historia humana. El juicio del gran trono blanco nos muestra el fin de los malvados en el infierno, en el lago de fuego por la eternidad. Nos muestra el estado final de los redimidos en cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Donde ya no hay injusticia, dolor, llanto, pecado, el paraíso donde está el árbol de la vida para sanidad de las naciones. Estamos viendo todo esto perfecto y precioso. Por eso yo te animo en este día a que tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer, verdad? ¿Qué vas a hacer con respecto a estas cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿Vas a seguir confiando en que te digan científicos, no, todo se va a apagar como si fuera congelamiento y no pasa nada cuando te mueres, simplemente dejas de existir, ¿verdad? ¿Vas a apostar tu vida a una mentira o a lo que Dios nos está manifestando en su palabra? Nos está diciendo, ¿verdad?, desde antemano lo que va a suceder. Entonces, requerimos, mis hermanos, tomar una decisión. ¿Cuál es tu perspectiva delante de todo lo que estás viendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva en lo que estamos viendo en estos últimos años, ¿verdad? Tú estás viendo cómo la oscuridad está tomando control, pero hay un Dios que tiene control soberano sobre todas estas cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás alistando? Acuérdate, lo primero que vamos a ver son las iglesias brillando para el Señor, y el Señor muchas veces diciendo, no hagas que yo quite tu candelero. O sea, es decir, que como iglesia te tenga que nulificar, ¿no? Es algo muy importante. ¿Qué hay de la persecución? ¿Qué hay de todas estas cosas? ¿Qué hay de esta doctrina de la cruz? ¿Verdad? Donde dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta, y ese era un canto que se decía en aquellos tiempos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y este es el llamado final. ¿Por qué? Porque la iglesia se está conformando. Porque lo que estamos viendo es que finalmente se va a levantar una iglesia que esté controlada, que no hable de todas estas cosas, ¿verdad? Que cierre la Biblia. Y nosotros tenemos que estar de pie. Dice el Señor muy claramente, ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve a la persona ganar al mundo si va a perder su alma? ¿Verdad? Entonces es muy importante, te invito en este día a que te entregues a Jesucristo, que le hagas el Señor de tu vida y que sepas que esto que estamos hablando es palabra real de un Dios que no miente, de un Dios precioso y perfecto que no miente y que desde ya está llamando al arrepentimiento. Entrégale al Señor tu vida. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entrégate al Señor hoy, reconoce que Él fue a la cruz a morir por ti, reconoce que Él resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás, venció el reino de tinieblas. Ya recibimos esa noticia, ya somos ganadores. Todavía no parece, pero ya somos ganadores. Y el Señor viene, porque hoy mismo está reinando con todo su poder a la diestra del Padre y va a venir con toda su gloria a tomar lo que es suyo. Haz a Jesucristo el Señor de tu vida hoy. Entrégate, vamos a orar. Sí, Señor. Señor, gracias, te damos por tu palabra, gracias por lo bueno que tú eres. Señor, ayúdanos, por favor, a considerar que todas estas palabras son fieles y verdaderas, Señor,
y necesitamos hacer una decisión de venir a tu corazón, de venir a rendirnos, de reconocer, Señor, que hemos hecho la vida como nosotros hemos querido, pero necesitamos arrepentirnos y tomarte en cuenta, Señor. Ayúdanos, por favor, a rendir todo lo que somos, Señor, nuestro corazón por completo, Señor, al señorío tuyo. Ayúdanos, por favor, concédenos arrepentimiento de aquellas cosas que hemos caminado contradiciendo tu ley moral, contradiciendo lo que tú has mandado en tu palabra. Y, Señor, fortalécenos para caminar contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, si tú hiciste esta oración, 3 cosas importantes es: lee tu Biblia, por favor, ora, habla con Dios y congrégate. Estas 3 cosas te van a ayudar en este nuevo nacimiento que el Señor quiere otorgarte por su gracia. Recuerda, has recibido el perdón de tus pecados por su gracia, por su misericordia, entendiendo el precio del perdón de tus pecados, que es la cruz del Calvario. Así es de que, bueno, pues te esperamos. Si no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Así es, te esperamos. Y acuérdate, este 19 de febrero vamos a tener una conferencia de matrimonios ahí en la iglesia. Si quieres más información, pues comunícate con nosotros, mándanos un inbox y con mucho gusto te damos esa información. Y también te esperamos, como te dice mi esposa, a la 1 de la tarde ahí, para que tengas donde congregarte con nosotros ahí en Calvary Compañerismo Cristiano. Te dejamos también, gracias a nuestros sponsors. Sí. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 Avon Road, 285 Getwell Road, Be Happy Yard Signs y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por hacer posible que el Evangelio de Jesucristo corra y llegue hasta el lugar donde tú estás. Así es, que Dios te bendiga. Te dejamos en buenas manos en la Casa de la Fe y la Esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.